El Señor afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con esta reflexión, meditación de los Salmos. Meditamos ahora el Salmo número 40. Yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre una peña y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un canto nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idolatrías que extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Intento decirlas y contarlas, pero superan toda descripción. Sacrificios y ofrendas no los quieres. Me has cavado los oídos. No pides holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, aquí estoy. En el texto del rollo se escribe de mí que he de cumplir tu voluntad. Y yo lo quiero, Dios mío. Llevo tu instrucción en las entrañas. He proclamado el derecho a una asamblea numerosa. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He anunciado tu verdad y tu salvación. No he negado tu lealtad y fidelidad a la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas. Que tu lealtad y fidelidad me guarden siempre, pues me cercan desgracias sin cuento. Mis culpas me dan alcance y no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor. Dígnate librarme, Señor, date prisa, Señor, en socorrerme. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte. Retrocedan confundidos los que desean mi daño. Queden mudos de vergüenza los que se burlan diciendo ja, ja. Que te festejen y celebren los que te buscan, los que desean tu salvación y digan siempre, grande es el Señor. Yo soy un pobre desgraciado, pero el Señor se ocupa de mí. Tú eres mi auxilio y mi salvador. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 40. En cuanto al género, es un salmo que tiene una combinación de géneros. Aquí aparece el himno de acción de gracias por los favores, por la liberación de parte del Señor. Aparece también aquí el tema de la súplica. Muchas veces en los salmos de súplica hay por lo menos una promesa de acción de gracias o una acción de gracias cuando ya se ha presentado la liberación. Aquí sucede algo que la acción de gracias se coloca primero y la súplica posteriormente, pero ahí están esos dos elementos, himno de acción de gracias y luego también la súplica, y pues siempre también en la súplica cierta descripción de las dificultades del orante. Entre en medio de estas dos partes hay una parte profética, reflexiva, sapiencial de alguna manera también, que está ahí, que comentaremos enseguida. O sea, como que se interrumpe este salmo de suplicación de gracias por una parte reflexiva profética.
¿Cuál es la estructura de este Salmo 40? Tenemos tres partes más o menos bien marcadas. Los versículos 2 al 6 son esa acción de gracias por la liberación recibida. Los versículos 7 al 11 es ese tema profético de sacrificios contra hacer la voluntad de Dios. Y los versos 12 al 18 pues son una súplica que presenta el orante a Dios. Comentario. Primera parte, la acción de gracias, versos del 2 al 6. Yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi grito. Esta es como una introducción general. Cuando el orante dice, yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó y escuchó mi grito, supone una actitud posterior a una oración que ya se ha hecho. Ya se ha presentado una súplica, posiblemente sea la que está al final del Salmo, posiblemente sea alguna otra oración que ha presentado antes el salmista, pero ya el Señor lo ha escuchado, ya el Señor lo ha liberado. Por eso dice, se inclinó y escuchó mi grito. Por lo tanto, ya ha sido favorecido el orante. Él esperaba y el Señor le escuchó, le salvó. Pero es como una introducción al Salmo así de forma general. Verso 3, me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre una peña y aseguró mis pasos. Aquí hay un contraste en las imágenes que presenta el salmista. La imagen de la fosa, imagínense un pozo con agua, con tierra, donde se hace lodo. La fosa fatal, o sea, fatal por el frío, fatal por el hundimiento, fatal por que no alcanza la parte de arriba para salir. Una charca fangosa. ¿Bien? Cuando se habla, por ejemplo, de arenas movedizas o de lodo, la persona prácticamente tiene que estar inmóvil. Si hace un movimiento, pues se hunde más. Entonces, no hay solidez en los pies, o sea, se va hundiendo. Y por otra parte, la imagen de la peña, ¿bien? La roca, la peña, ya habla de una parte alta y de una parte firme, donde Dios asegura, afianza los pies, asegura los pasos del orante. Se puede recordar un poquito, ya viendo que este salmo tiene también mucha relación con la literatura profética, pues se puede recordar la figura de Jeremías, que fue echado también a una fosa, a una cisterna, con agua, con lodo. Jeremías 38:6. El aljibe, en el aljibe no había agua, sino lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. Jeremías 38:13. Tiraron de Jeremías con las sogas y lo sacaron del aljibe. Jeremías fue uno de los profetas que sufrió constantemente el rechazo de parte de los jefes de su pueblo, de sus mismos parientes o su mismo pueblo. Y también pues quisieron matarlo y por lo menos algunos días estuvo en este lodo dentro de un aljibe. Tiene semejanza quizá con esta expresión del orante, del salmista. Posiblemente el salmista pues tiene en mente esta experiencia del profeta. Me puso en la boca un canto nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor.
Cuando una persona es liberada, es salvada por Dios, viene siempre una alabanza de forma personal y un testimonio en la asamblea, un testimonio en el templo o en el culto, en el lugar de reunión para proclamar esa grandeza del Señor ante la iglesia, ante la asamblea. Hay cantos de lamentación. Cuando una persona está en sufrimiento, pues puede venir un canto de lamento. Tenemos cánticos, por ejemplo, de Jeremías igualmente, Jeremías 15, Jeremías 20, hay cantos de lamento, donde Jeremías se queja de la situación que está viviendo. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Jonás, hay un canto de lamentación. Tenemos el libro de las lamentaciones. Pero cuando se habla de un cántico nuevo, estamos hablando de un cántico de liberación, un cántico de acción de gracias. Como Moisés va a entonar un canto nuevo cuando sale de Egipto. Ana va a entonar un canto nuevo cuando pues es salvada de su situación y concibe y da a luz a Samuel. Entonces sí, cuando se habla de un canto nuevo, es un canto de liberación, de acción de gracias y de alabanza, reconociendo lo que Dios ha hecho en el orante. Y ese testimonio se da en la asamblea y sirve para que muchos más alaben a Dios, teman a Dios, confíen en Dios, le den gracias a Dios. Y es lo que sucede aquí con este salmista. Verso 5. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idolatrías que extravían con engaños. También es un recurso constante en la literatura de los salmos. Cuando hay una experiencia salvífica de liberación personal y se da testimonio ante la asamblea, viene una conclusión o una reflexión sapiencial para que se aplique de forma general a todos. Como diciendo el orante, yo en mi angustia invoqué al Señor y fui liberado. Por lo tanto, todo aquel que en su angustia invoca al Señor es liberado. Por eso dice, dichoso el que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idolatrías que extravían con engaños. Idolatrías pueden ser falsos profetas, idolatrías pueden ser falsos dioses, idolatrías pueden ser aquellas voces que desvían del camino recto y que llevan a la perdición. Idolatrías, poner su confianza en lo que no es Dios. Verso 6. Cuántas maravillas has hecho tú, Señor, Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Eres incomparable. Intento decirlas y contarlas, pero superan toda descripción. Aquí es un himno de alabanza, una alabanza del salmista a Dios. ¿Quién es Dios para el salmista de acuerdo a lo que he experimentado? Pues un Dios incomparable, increíble, maravilloso. Cuántas maravillas, cuántos planes en favor nuestro. Todo lo que va realizando Dios, pues está dentro de su plan salvífico para todos, en favor nuestro, dice el orante. Si intento decirlas, contarlas, no logro, superan toda descripción. Es decir, si el orante se pusiera a escribir todas las intervenciones salvíficas de Dios, dice, no habría lugar en el mundo. Lo dice también San Juan cuando termina en el Evangelio. Si quisiéramos enumerar todas las obras que hizo Jesús, lo que enseñó Jesús, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, día con día es una obra maravillosa de Dios. Es lo que expresa el salmista y por eso alaba, bendice al Señor. Segunda parte del Salmo.
aquí hay una como interrupción muy fuerte porque ya empieza a tratar el tema profético de los sacrificios. Sacrificios y ofrendas no los quieres. Has cavado mis oídos. No pides holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, aquí estoy. En el texto del rollo se escribe de mí que he de cumplir tu voluntad. Pero ese tema es muy común en los profetas. La denuncia de un culto externo, de un culto superficial, donde solamente se busque cumplir un sacrificio, una ofrenda, sin compromiso con la justicia, sin compromiso con el bien, sin compromiso con la misericordia. El capítulo 58 de Isaías habla, por ejemplo, de cuál es el tipo de ayuno que agrada al Señor. El ayuno que va acompañado de un compromiso con la justicia. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, no te agradan los sacrificios, sino la misericordia. O sea, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. También podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 50, está esta expresión también, los versículos 8 al 15. Vean el versículo 8 del Salmo 50. No te reprendo tus sacrificios, porque tus holocaustos están siempre ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu establo, ni machos cabríos de tus corrales. Vean el versículo 14. Ofrece a Dios un sacrificio de acción de gracias y cumple tus promesas al Altísimo. Invócame el día de la angustia y yo te liberaré y tú me honrarás. Vean, da un sacrificio de acción de gracias. También el Salmo 51 del 18 al 19. Vean el 18. Salmo 51, 18. Porque no te agrada un sacrificio y se te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias. Entonces, aquí viene esta como una denuncia profética, pero en el Salmo se convierte en oración y en el Salmo se convierte en un aprendizaje sapiencial y un testimonio de que el orante ha experimentado eso. Yo no le ofrezco al Señor un sacrificio, no le ofrezco un becerro, no le ofrezco una ofrenda. Yo he venido aquí a ofrecerle mi sacrificio de acción de gracias para proclamar su justicia por las obras del Señor con mi propia vida, no con un sacrificio, no con mi propia vida. Este tema es también recurrido o más bien meditado por el autor de la carta a los Hebreos, aplicándolo propiamente a Jesús. Cuando se habla del sacrificio en la cruz y pone el escritor de la carta a los Hebreos en Jesús estas palabras, recordando el Salmo, no quisiste ofrenda ni incienso, pero me diste un cuerpo. Y yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Vean, Jesús no va a ofrecer becerros, ofrendas, sino a Él mismo. Su vida se va a convertir en un sacrificio de obediencia, de hacer la voluntad del Señor y una acción de gracias, como dice el orante de este salmo. El sacrificio que hoy le ofrezco al Señor es una acción de gracias y una disponibilidad para hacer su voluntad. Me sigue el lenguaje profético. Has cavado mis oídos, has cavado mis oídos.
Yo dije, aquí estoy, porque en el texto se dice de mí, he de cumplir tu voluntad. Vean aquellas palabras del profeta Isaías, capítulo 8. ¿Quién irá de parte de nuestra? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta inmediatamente dice, aquí estoy, mándame a mí. También Isaías 50, del 4 al 5, cada mañana me levanta, me despierta el oído para que escuche. El Señor me abrió, me perforó el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Entonces aquí el orante de este salmo se pone como un profeta, como un discípulo a quien Dios le ha abierto los oídos para escuchar, para reconocer sus maravillas y testimoniarlas. Y este es su sacrificio, hacer la voluntad. Y por eso Él está dispuesto a escuchar su palabra. Yo lo quiero, Dios mío, llevo tu instrucción en mis entrañas. O sea, he escuchado tu palabra. Otra frase profética. El Señor le dijo a Ezequiel, cómete este libro. Entonces vean lo que dice el salmista, llevo tu palabra, tu instrucción en mis entrañas. Yo he comido, he escuchado, he asimilado tu palabra y por eso ahora doy testimonio. ¿De qué? Proclamando tu derecho, proclamando tu justicia, no cerrando mis labios, no quedándome callado, sino hablando, dando testimonio de tu verdad, de tu salvación en la gran asamblea. Otra vez el testimonio de su proclamación que se convierte en un culto profético. Tercera parte del Salmo, versos 12 al 18, encontramos aquí el tema de la súplica al Señor. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas, que tu lealtad y fidelidad me guarden siempre. En algunos de los salmos se pide al Señor, no me escondas tu rostro, no me ocultes tu rostro. O sea, que Dios sea favorable. Pero aquí el orante le dice al Señor, no me cierres tus entrañas. Las entrañas se refieren más a los sentimientos. Aquí lo que le está pidiendo el orante, el salmista a Dios es la compasión. Aquí entra también una parte, digamos, penitencial del salmo. Posiblemente el fango cenagoso, la charca, el pozo, es quizá el peso también de los mismos pecados. Quizá por eso también ese tema profético de no ofrecer un sacrificio, de no ofrecer holocaustos, sino de ofrecer un corazón contrito, de ofrecer una acción de gracias, de ofrecer una disponibilidad ante la palabra, de ofrecer un corazón obediente, porque el salmista está buscando la conversión. Entonces le pide al Señor, no me cierres tus entrañas, no me niegues tu misericordia, no me niegues tu compasión, que tu lealtad y tu fidelidad me guarden. O sea, me protejan de caer, de quedarme en la fosa, de morir. Que me protejan, que me guarden, me custodien. Verso 13. Pues me cercan desgracias sin cuento. Mis culpas me dan alcance y no puedo ver. Son más los cabellos de mi cabeza, perdón, son más que los cabellos de mi cabeza y me falta valor. O sea, yo no puedo solo. Me falta valor, me falta fuerza. Mis culpas me dan alcance.
que quiere decir, pues pago las consecuencias. Mis culpas no quedaron desapercibidas, mis culpas no quedaron ocultas, mis culpas se han descubierto, mis culpas ahora me están haciendo pagar las consecuencias y me siento hundido, me siento en el fango. Son más que los cabellos de mi cabeza. Vean lo que decíamos hace un momento. En un orden más lógico, esta oración tendría que haber sido primero, tendría que haberse descrito la situación del orante y después la acción de gracias por la liberación. Pero aquí se presentó primero la acción de gracias y ahora la descripción de la situación del salmista y la súplica. Pero él se sentía así por sus culpas, en ese fango, en esa fosa, unas culpas que se sienten pesadas y como dice aquí, que me dan alcance, que no se quedaron olvidadas, que no se quedaron atrás, que no se quedaron superadas, sino ahora me están haciendo pagar las consecuencias. 14. Dígnate librarme, Señor. Date prisa, Señor, en socorrerme. Aquí están estas peticiones del orante. Dígnate librarme, líbrame. Date prisa. Cuando aparece esta palabra, Señor, no tardes, Señor, date prisa. No se trata de una exigencia propiamente a Dios, sino de una expresión de mi situación lamentable, que dice, ya no puedo, mis fuerzas ya no me dan. Por eso, Señor, si tú tardas, no sé si yo logro aguantar, no sé si yo logro perseverar. Por eso yo siento la necesidad de que tú actúes pronto, de que tú te des prisa. Yo conozco, Señor, tus tiempos. Bueno, más bien no los conozco tus tiempos, pero yo entiendo que tú sabes tus tiempos y tú tienes todo medido. Pero yo pienso en mi fragilidad y siento que no voy a lograrlo, siento que no voy a poder, por eso necesito que te des prisa, no por tu tiempo, sino por mi fragilidad. Entonces, expresa el salmista, date prisa, Señor, socórreme. Yo puede ser que no resista, que no aguante. Verso 15, sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte, retrocedan confundidos los que desean mi daño, queden mudos de vergüenza los que se burlan diciendo ja, ja. Muchas veces también acompañada a la oración de súplica, pues viene una petición en contra de los enemigos o en contra de aquello que está haciendo daño al salmista. Que eso que me afecta se acabe pronto. Por eso que esos enemigos no se sabe, aquí probablemente no se trata de gente que le quiera hacer daño al salmista. Más bien dice aquí, los que desean mi daño, los que me persiguen a muerte, o sea, los que dicen, pues ya mejor que se muera, si es culpable o de una vez que acabe. Y también hay otro tipo de enemigos que son los que se burlan. Es decir, es que queden mudos los que se burlan diciendo ja, ja. O sea, hay gente que en lugar de compadecerse cuando una persona sufre, se burlan y le hacen más pesada todavía la carga, la situación. O sea, aquellos que se burlan queden mudos, queden sin palabras al ver que Dios ha rescatado, que Dios ha salvado. Entonces hay una petición en contra
de aquellos que se burlan o de aquellos que desean el daño al orante. Verso 17. Que te festejen y celebren los que te buscan, los que desean tu salvación, digan siempre, grande es el Señor. Hay siempre una frase comparativa. Si hay una petición contra aquellos que hacen daño, pues también hay una petición en favor de los que hacen el bien y de los que buscan al Señor, que te festejen, que te celebran, y pues claramente es en este grupo en el que se sitúa el orante, el salmista, y que digan, grande es el Señor, es decir, que reconozcan su grandeza, como ya lo ha expresado el salmista en la primera parte, donde dice, qué maravilloso eres Dios, qué grandioso, qué incomparable, tantas obras que has hecho, que así lo digan todos los demás, los que buscan el bien, los que no desean el daño. Verso 18, yo soy un pobre desgraciado, pero el Señor se cuida de mí, el Señor se ocupa de mí. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Dios mío, no tardes. Posiblemente deberíamos colocar esta parte final al principio. ¿Se acuerdan que al inicio del Salmo dice que yo esperaba en el Señor y Él me escuchó? Entonces, aquí está, miren cómo termina. Yo soy un pobre desgraciado, pero el Señor se ocupa de mí. Tú eres mi auxilio y mi salvador. Dios mío, no tardes. Vean, ya expresa la súplica, la situación. Ahora, no tardes. Y aquí vendría la otra parte. Yo esperaba en el Señor, vean, y el Señor actuó. Pero muchas veces las oraciones, estas judías, no llevan siempre un orden lógico que nosotros podríamos pensar. Simplemente captamos un poco la situación del orante, dificultades que pasa y ahí viene la súplica, pero también estas partes de himno de acción de gracias y pues también introducida esta parte interna o intermedia de una reflexión profética de que esta acción de gracias a Dios, reconociendo su salvación, se convierte en un testimonio profético. Y donde está siendo nuestra acción de gracias y alabanza como un sacrificio, como un holocausto, como una ofrenda agradable a Dios. Queridos hermanos, este salmo nos ayuda a nosotros a meditar cuántas veces hemos pasado, quizá también experimentado esas situaciones tan difíciles, un pozo, una charca, un hoyo, es decir, una situación angustiante, una situación preocupante que nos quita la fuerza, que nos quita el gusto, la alegría, el gozo. Pero ahí es donde debemos poner nuestra confianza en Dios y tener mucho cuidado. Hay idolatrías, hay idolatrías, hay salidas falsas. Yo he conocido personas que en una situación de desesperación, de tanto pues acudir a un brujo, acudir a una limpia, acudir a veces hasta la Santa Muerte, supuestamente, tantas son idolatrías y llevan el camino a la perdición, son engaños. Acude al Señor. Claro, acude al médico si se trata de enfermedad, hay que acudir a los espacios, personas sanos, adecuados que el mismo Dios nos ha puesto. Pero en tu oración busca al Señor, confía en Él, encomiéndale tu vida y Él te rescatará, Él te liberará, Él fijará tus pies
en la roca. También este salmo nos ayuda a que nuestra oración, nuestro culto, no sea solamente externo. Ya le ofrecí 10 Padres Nuestros, ya con eso. Ya le prendí una veladora, ya con eso. Hago un troque con el Señor, le hago una manda, le prendo tantas veladoras, le hago tantos rezos, le hago una procesión, una visita al santuario y ya Él me tiene que dar. No, 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 son cultos externos. El culto de nuestra misa, de nuestra oración, de nuestros sacrificios, perdón, nuestros sacramentos, pues tienen que ir siempre unidos a un compromiso de vida cristiana, de amor, de respeto, por el prójimo, de desear el bien, de comprometernos a hacer el bien, de ir practicando el perdón, la gracia y la misericordia con nuestros hermanos. El Salmo nos invita a tener siempre esa disponibilidad. Le pedimos al Señor que no cierre sus entrañas a nosotros, que tenga compasión cuando le hemos ofendido o cuando hemos fallado con el prójimo. Pidámosle al Señor que no cierre sus entrañas hacia nosotros, pero también pidámosle la gracia de que no cierre nuestras entrañas para la necesidad del prójimo, para poder perdonar cuando alguien nos ofendió, para poder sentir esa compasión cuando alguien está sufriendo, pasando una dificultad y hacernos cercanos, hacernos prójimos con aquel que necesita. Queridos hermanos, muchas gracias. Sigan compartiendo con sus conocidos. Aquí les esperamos a la próxima. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.